Ya vamos a empezar la clase. Listo. Ya está. Muy bien. El tema del día de hoy es verbo y los accidentes gramaticales, ¿no? Bueno, los accidentes gramaticales del verbo. Los accidentes son 5. Tenemos persona, número, tiempo, modo y aspecto. Lo que no ingresa aquí en los accidentes gramaticales es el género, ¿de acuerdo? El verbo no tiene género. Entonces, para poder identificarlo mejor, vamos a analizar lo siguiente. Tenemos aquí la persona. ¿Qué cosa es la persona con respecto al accidente gramatical del verbo? Nos indica quién o quiénes realizan la acción o el estado en el que se encuentra el verbo, ¿no? La persona tú la identificas como primera, segunda y tercera persona. Primera persona cuando se identifica al hablante como con los siguientes pronombres personales. Tienes acá yo, nosotros y nosotras. Esa es la primera persona. Segunda persona cuando identificas al hablante con los siguientes pronombres. Tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras, ¿no? Ese es en el caso de, acá está tú, segunda persona. Tercera persona, cuando identificas al hablante con los siguientes pronombres personales. Él, ella, ellos, ellas, ¿no? Entonces, de esta manera tú vas a identificar al verbo, ¿no? Recuerda que el verbo o debe estar acompañado a través de ellos, ¿no? Porque cuando está acompañado a través de ellos tiene la función de, o sea, tiene ese estado. Todo ello lo vamos a ver y lo vamos a identificar mediante los ejercicios, pero sí tienen que tener en cuenta que la persona que se encarga de realizar, que acompaña al verbo y que le da este estado de pronombre, ¿no? Que va acompañado junto con este pronombre, es la persona, ¿no? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces logramos identificar cuando el verbo está en primera persona, cuando va acompañado del yo, del nosotros y del nosotras, ¿no? Entonces ahí lo identificamos. Cuando el verbo está en segunda persona, cuando va acompañado de los pronombres tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras. Cuando el verbo está en tercera persona, cuando va acompañado de los pronombres él, ella, ellos, ellas, ¿no? Entonces ahí identificamos las personas del verbo. Luego tenemos el número. Número, tú sabes que solo son dos, singular y plural. Singular cuando estás hablando de una unidad y plural cuando hablas de más de uno, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia. En el caso de singular, indica cómo el sujeto del verbo a una persona o cosa. Plural indica cómo el sujeto del verbo a más de una persona o cosa. Entonces, en singular entendemos que se trata de la unidad y en plural sabemos que es más de una persona o más de una cosa, ¿no? Entonces, aquí también necesariamente vamos a tener que modificar la composición del verbo para saber cuándo está en singular y cuándo está en plural, ¿no? No es lo mismo decir ellos cantan, ¿no? O ellos cantaban, ¿no? Recuerden que ya, bueno, en ese caso se está modificando algo, ¿no? Por ejemplo, él canta. Él canta, ¿canta en qué está? Está en singular, ¿no? Pero ellos cantan, ya eso está en qué? Está en plural, ¿no? Entonces ahí también tiene que ayudarse un poco con la persona para saber en cuándo está en plural y cuándo está en singular. En el caso de los sustantivos colectivos, los verbos siempre van en número singular, allá cuando son colectivos, ¿no? Por ejemplo, la jauría de lobos arrasó. Aquí tenemos un colectivo, ¿no? Jauría, el sustantivo está en colectivo. La jauría de lobos arrasó. No puedes decir la jauría de lobos arrasaron, o sea, no lo puedes tomar en plural, ¿no? Porque acá el sustantivo ya está en plural, entonces el verbo lo dejas en singular. No puedes decir la jauría de lobos arrasaron con nuestra granja, eso sería la forma incorrecta, ¿no? Cuando hablas de sustantivo colectivo, recuerda que el sustantivo es lo que va antes del verbo, ¿no? El sustantivo siempre está antes del verbo, acompaña al verbo, o sea, al costado del verbo está el sustantivo, ¿no? O sea, antes, va precedido por el sustantivo. Entonces, cuando tú estás hablando de sustantivo colectivo, como es este caso, la jauría de lobos, sustantivo colectivo, tiene que acompañarlo un verbo de modo singular, porque aquí ya estás dando la referencia de que es algo que son, o sea, que es un elemento que contiene más de uno. En cambio, aquí abajo, en lo que es incorrecto, no puedes decir la jauría de lobos, o sea, sustantivo colectivo, o sea, estás hablando en plural y aquí tampoco lo vas a colocar en plural porque si te das cuenta no suena bien.
no solamente porque no suena bien, sino porque no es parte de la regla, ¿no? Entonces, la jauría de lobos arrasaron con nuestra granja está incorrectamente dicho. Lo correcto sería, tomas el sustantivo colectivo, la jauría de lobos, y luego colocas el verbo en singular, arrasó, nada más no arrasaron. Por ejemplo, tú puedes decir, qué sé yo, la jauría de, o la manada de ovejas come pasto, ¿no? Come pasto. No puedes decir la manada de ovejas comen pasto, ¿no? Tiene que ser come pasto, nada más, o sea, en singular, algo así. A ver, ¿qué más tenemos? Luego tenemos el tiempo. El tiempo es lo que tú vas a lograr identificar como tiempo pasado, presente, futuro, ¿no? Pero en este caso, al pasado, exactamente tiene que ser el pretérito. ¿Cuál es la diferencia entre pasado y pretérito? Que el pretérito, bueno, mejor para que sea un poquito más, más fácil, el pasado. Todo lo que es pasado va a terminar en aba. Cantaba, cantaba, eh, cantar, cantaba, cantaban, cantabas, cantábamos, ¿no? Y ese es en el caso de los verbos terminados en ar, pero los verbos terminados en er y en ir siempre van a terminar en ia, ¿no? Canta, en ia, en ian y en todo eso, ¿no? Entonces, de esa forma lo podemos lograr identificar, ¿ya? De esa forma. Comía, por ejemplo, comía, comías, comíamos, comían, ¿no? Con ian. Con eso identificamos al pasado. Pero el presente es todo lo que no te he mencionado, ¿no? El pretérito, perdón, el pretérito. Por ejemplo, ahí es de baile. Baile, cuando tú lo vuelves a infinitivo, ¿qué te da? Bailar, ¿cierto? Bailar. Y cuando tú a todo ello lo quieres convertir a pretérito, o sea, al pasado, pero es el pasado que no termina en aba y que no termina en ia. Entonces ahí lo cambias como bailar, termina en ar, entonces sería bailé, eh, ¿qué más? Bailé, bailaste, bailó, bailamos, bailaron, es toda esa terminación, es lo que conlleva al pretérito. O si no, a la forma compuesta. En la forma compuesta lo que tú tienes que añadir es el verbo haber, o sea, he bailado, ¿no? Y ya estás dándole la idea de pretérito. En el presente, bailó, tiempo presente, y forma compuesta de presente no existe, solamente existe forma compuesta de pretérito, o sea que es la otra forma del pasado, de pretérito y de futuro. Habré bailado, futuro, ¿no? Y en el futuro baile, bailaré, ¿no? De forma, estás identificándolo en la forma de futuro. A ver, para que sea un poquito más específico esto, porque recuerda que lo del tiempo también va a estar dentro del aspecto, lo voy a ejemplificar aquí. Presten atención. Lo voy a hacer mediante esta pizarra. A ver, la diferencia entre pretérito y pasado es la siguiente. Presten atención. Aquí vamos a identificar todo lo que es pretérito. ¿Ya? Pretérito. Bueno, pretérito también tiene algo que ver con pasado, pero es otra forma, o sea, se utiliza de otra manera y quiero que lo logren captar aquí. Ya, este es el pretérito. Tú tienes los verbos terminados en ar y tienes los verbos terminados en er y terminados en ir. ¿De acuerdo? Verbos terminados en ar, como por ejemplo cantar, jugar, soñar, volar, todo ello, ¿no? Los que terminan en ar. Los que terminan en er, en ir, comer, escribir, ¿qué más? Todo lo que terminan en ello, pues, ¿no? Barrer, dormir, todos los que terminan en er, en ir. ¿De acuerdo? Entonces, en la forma de pretérito, es la forma, para que un poquito no te confundas, es también la forma pasada, o sea, tú tienes que cambiarlos a pasado, pero sin utilizar el aba, no puedes utilizar el aba, ni tampoco puedes utilizar el ia, ¿ya? Sin utilizar el aba ni el ia, o sea, no puedes utilizar el aba, el aban, el ábamos, ni el ias, ian, íamos, no puedes utilizarlo. Esto se utiliza en el pasado. Pasado y pretérito, si bien es cierto, te dan la idea de tiempo anterior, de lo que sucede antes, pero no utilizan las mismas terminaciones. En el caso del pretérito,
de los verbos terminados en ar, al conjugarlo, tú siempre tienes que pensar en los sucesos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ar, ¿cómo lo vas a conjugar? Por ejemplo, cualquier verbo que termine en ar, cantar, ¿no? Y entonces tú empiezas a nombrar junto con la persona. Por ejemplo, yo canté, pasado, ¿no? O sea, pretérito se podría decir. Canté, yo canté, yo canté. Si te das cuenta, termina en e, no termina en aba ni en ia, ¿ya? No termina en aba ni en ia. Yo canté. Luego, tú cantaste, tú cantaste, tú cantaste. ¿De acuerdo? ¿Y en qué termina? Termina en aste. Ellos can... No, él me toca, ¿no? A ver, yo canté, tú cantaste, él cantó. Él cantó, él cantó. ¿Qué más? Nosotros cantamos, nosotros cantamos, nosotros cantamos. Ellos cantaron, ¿no? Ellos cantaron. Ellos cantaron, ustedes cantaron, ¿no? Entonces, aquí ya hemos identificado las terminaciones del pretérito con respecto a ar. Cuando terminan en ar, van a terminar en e, van a terminar en aste, van a terminar en o, van a terminar en amos y van a terminar en aron, ¿no? Entonces, de esa manera. No solamente puedes probarlo con cantar, también, por ejemplo, ahí como dicen con nadar, ¿no? Yo nadé, tú nadaste, él nadó, nosotros nadamos, ellos nadaron, ustedes nadaron, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todos los que terminan en ar terminan en lo mismo. Al final, cuando vamos a probar con cada uno de los verbos que terminan en ar, terminan lo mismo. Por ejemplo, bailar, ¿no? Como es en el ejemplo que estamos viendo ahí en el libro. Yo bailé, tú bailaste, él bailó, nosotros bailamos, ellos bailaron, ¿no? De esta forma. Cuando termina en estos casos, estamos hablando de pretérito. Ahora, en la forma ir, que es lo mismo. Por ejemplo, dormir, ¿no? Dormir. Yo dormí, yo dormí, yo dormí. Acá ya no va a terminar en e como en ar, sino va a terminar en i, tanto para como para ir. Yo dormí, tú dormiste, tú dormiste, él durmió, él durmió, nosotros dormimos, nosotros dormimos, dormimos. Ellos durmieron, ustedes durmieron. Durmieron. Ya, listo. A ver, ¿qué más tenemos? Ya tengo aquí de esta manera. A ver, un ratito. Ya, a ver. Entonces ya tenemos de esta manera y si te das cuenta, todos los verbos que terminan en er, todos los verbos que terminan en ir, al final, cuando vamos a transformarlo en la forma pretérito, tienen esta terminación. Y, iste, o, imos, hieron, ¿no? Todos los que terminan en er y en ir. Por ejemplo, coser. Yo cosí, ya ves, termina en i, igual, así termina en er o termina en ir, es lo mismo. Yo cosí, tú cosiste, él cosió, nosotros cosimos, ellos cosieron. Igualito. Cuando terminan en er y cuando terminan en ir, la modificación al final es la misma, ¿no? O sea, terminan en i, en iste, en io, en imos y en hieron. Y todo esto es la forma pretérito, cuando terminan en ar, cuando terminan en er y en ir. Y ahora la forma de pasado, la forma pasado. La forma pasado sí son cuando terminan en aba y cuando terminan en ia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de cantar, ¿no? En el caso de cantar, lo mismo, vamos a utilizar los mismos ejemplos. A ver, un ratito, voy a borrar esto.
Recuerden que de esto se van a guiar para poder resolver los ejercicios, de estos dos, del pretérito y del pasado. En la forma pasado es la siguiente. Si te das cuenta, tienes que guiarte en las terminaciones. No es lo mismo decir pretérito que pasado. Si bien es cierto, se refieren a un tiempo anterior, ¿no? Pero el pretérito termina en todo lo que te acabo de mencionar y el pasado termina en lo que ahorita vas a aprender. Pasado con ar, verbos terminados en ar, y luego los verbos terminados en y en ir. ¿De acuerdo? Ya está. Pasado que termina en ar. Lo mismo, cantar. El verbo cantar. Tú puedes decir yo cantaba, ¿no? Cantaba. Yo cantaba. Tú cantabas. Tú cantabas. Tú cantabas. Él cantaba. Él cantaba. Nosotros cantábamos. Nosotros cantábamos. Nosotros cantábamos. Ellos cantaban. Ellos cantaban. Ustedes cantaban. Todo ello, ¿no? Entonces, yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, nosotros cantábamos, ellos cantaban, ustedes cantaban, ¿no? Todo lo que termina en aba, abas, ábamos y aban, ¿no? Todo lo que termina en ello pertenece a la forma pasado. Eso es en el caso de los verbos terminados en ar, perdón. Y los que terminan en y en ir ya no van a terminar en aba, sino que van a terminar en ia, ¿ya? En ia. Por ejemplo, comer, ¿no? Yo comía, yo comía. Tú comías, tú comías. Él comía, él comía. Nosotros comíamos, nosotros comíamos. Ellos comían. Nosotros comíamos, ellos comían. Listo, ya está. Si te das cuenta, pasado terminan en aba y terminan en ia, ¿no? En el caso de los verbos terminados en ar, siempre van a terminar en aba, y los verbos terminados en y en ir van a terminar en ia, ias, ia, íamos y ian, ian, ¿de acuerdo? Pero en el caso del pretérito, tienes que conjugarlo de esta manera. O sea, para que te sea un poquito más sencillo, simplemente cuando tú digas pasado, piensa en aba y piensa en ia. ¿De acuerdo? Piensa en aba y en ia. ¿Eso qué quiere decir? Que en el pretérito no lo puedes meter. O sea, puedes conjugarlo de otra manera en el tiempo anterior, pero no puedes meterle ni aba ni tampoco ia, ¿no? Porque esa es la diferencia entre pretérito y pasado. ¿De acuerdo? Ya está, ahí lo tienes. Hasta ahí tenemos esa parte de la explicación. Luego, recuerda que en la forma compuesta solamente hay compuesto para pretérito y para futuro. Es decir, todo lo demás es forma simple. ¿Cómo te das cuenta que estás hablando de la forma compuesta? Porque siempre va acompañado por el verbo haber, todos los conjugados, ¿no? Por ejemplo, aquí he bailado, habré bailado, ¿no? Solamente en el pretérito y en la forma futuro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos a el modo. Pasamos al modo, nos señala la actitud del hablante. Esta es la parte un poquito más sencilla porque tú tienes que indicar cómo está hablando la persona. En el caso del modo indicativo es cuando simplemente te indica o te da una afirmación o una negación. Lo hace sin expresar su opinión, sin imponer una orden o sin imponer su deseo. Simplemente lo hace de forma plana. Es como si te estuviera avisando o te estuviera contando algo. No añade deseo, no añade duda, posibilidad, no añade cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Es simplemente de forma plana. Por ejemplo, modo indicativo, se acerca una tormenta, es algo que tú estás avisando, ¿no? Se acerca una tormenta o es algo que tú estás afirmando. Mañana nos casaremos, es algo que tú lo estás contando o es algo que tú estás afirmando, ¿de acuerdo? De forma plana. ¿Cuál es la diferencia entre el modo indicativo y el modo subjuntivo? Que en el modo subjuntivo tú vas a expresar deseo, temor, posibilidad y duda. Todo ello vas a expresar mediante las palabras ojalá, tal vez,
cosas así, ¿no? Y ahí quizás ahí te vas a dar cuenta. Por ejemplo, acá tenemos que tengas buena suerte. ¿Qué estás haciendo? Le estás deseando la suerte a alguien. Entonces, cuando expresas deseo, ya no es de modo indicativo, porque aquí ya estás expresando un sentimiento, ¿no? En cambio, en el indicativo tú no expresas nada, simplemente lo cuentas, lo informas. En el indicativo solo informas. En el subjuntivo tú expresas deseo, temor, posibilidad y duda. Que tengas buena suerte, estás expresando deseo. Ojalá vuelvas pronto, también, deseo, ¿no? Ojalá, ¿no? Tal vez, duda, ¿no? Tal vez, quizás también, ¿no? Entonces, de esa forma, cuando tienes esas palabras dentro de una oración, te vas a dar cuenta que se trata del modo subjuntivo. El modo imperativo es cuando expresas una orden y siempre va a ir acompañado del vocativo, o sea, de la persona a quien te diriges. Por ejemplo, haz la tarea, coma, Juan. Haz la tarea, Juan. Entonces, ¿a quién le estás dando la orden? A Juan. Cuando tú das órdenes, mandatos, ahí se trata del modo imperativo, porque estás imponiendo las órdenes. Por ejemplo, regresa pronto. Se supone que tú a alguien le estás diciendo, estás mandándole que regrese pronto. Entonces ahí te das cuenta que te estás dirigiendo a otra persona a través de una orden. Esto es el modo imperativo. Limpia tu cuarto, Jaimito. Le estás dando una orden. Entonces ahí estás en el modo imperativo. También se usa con respecto a órdenes negativas, ¿no? Por ejemplo, no vengas mañana, también es una orden. Por más de que esté en modo negativo, es una orden. Al fin y al cabo, alguien te va a tener que hacer caso o alguien va a tener que hacerle caso a tu orden, a tu mandato. Entonces, por esa razón es que estamos en el modo imperativo. Vuelvo a repetir, el modo indicativo es cuando las oraciones se dan de forma plana, solamente cuando te informan, cuando no te expresan deseo, dudas, posibilidades, no te dan órdenes. Ese es el modo indicativo. El modo subjuntivo es cuando empiezan a expresar deseo, temor, posibilidad, duda, ojalá, tal vez, quizás, probablemente, todo ello, ¿no? Entonces ahí estamos en modo subjuntivo, cuando expresas tu opinión, lo que sientes. En el modo imperativo es cuando expresas una orden, cuando vas a tener que dictar un mandato. Ahora, en los aspectos, aquí hay algo que tienen que tener muy en cuenta porque la parte de los aspectos es un poco complicada y si tú no te sabes la fórmula no vas a poder atinar con la respuesta. Si bien es cierto, para los aspectos identificamos dos tipos, el aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. Es solamente dos, pero tienen un nivel de complejidad amplio. Lo que nos dicen por contexto con respecto al perfectivo es cuando la acción ya está terminada. Y lo que nos dicen de imperfectivo es cuando la acción está sin terminar, ¿no? Pero aquí no es necesario colocar esto, lo de acción terminada ni acción sin terminar. Si bien es cierto, te puedes guiar un poco, pero no necesariamente aplica para todos los verbos. Si quieres que aplique para todos los verbos, hay una fórmula que espero que ustedes la apunten ahora en su borrador, en su blog, donde sea, porque esta es una fórmula que te va a ayudar a identificar por cualquier lado, por cualquier modo, con respecto a los aspectos y lo voy a transcribir aquí. Y tiene que ver efectivamente con lo que acabamos de ver hace un instante, con el pretérito y con el pasado. Tiene mucho que ver con ello. Vamos a identificarlo entonces. Tenemos el aspecto perfectivo. Las reglas son las siguientes. Aspecto perfectivo. Ya, tenemos las siguientes reglas. Presten atención. Es cuando se utiliza la forma compuesta del verbo. En el aspecto perfectivo, la primera regla es que todo lo que es perfectivo va a tener pretérito. Pretérito, ¿de acuerdo? Va a tener pretérito. O sea, todos los verbos conjugados a modo de pretérito. ¿Qué más? Va a tener la forma compuesta del verbo haber. Forma compuesta. Y a la forma compuesta, porque ya sabes que para decir forma compuesta tiene que estar el verbo haber, ¿no? La forma compuesta del verbo, obviamente. Forma compuesta. Listo. Por ejemplo, en este caso, tú puedes decir hemos, ¿no? Por ejemplo, ha bailado en la forma compuesta. Ha bailado. Ha bailado, ha cantado, ha jugado, todo lo que tú quieras.
¿Y cuál es la forma compuesta? Es esta, A. He bailado, por ejemplo, he bailado, he bailado. Puedes utilizar la forma compuesta. Hemos bailado, ¿no? También hemos bailado y todo ello. He bailado, hemos bailado, todo ello es la forma compuesta porque tiene al verbo haber. Entonces, cuando tú encuentres oraciones que tengan la forma compuesta del verbo haber, automáticamente identifícalos como aspecto perfectivo, ¿de acuerdo? Aspecto perfectivo. Y en el caso del pretérito, cuando tiene la forma de pretérito, o sea, cuando tiene esto, cuando el verbo tiene la forma canté, cantaste, cantó, cantábamos, cantaron, cuando tiene esta forma, ¿no? Entonces, cuando hay pretérito y cuando hay forma compuesta, estamos hablando del aspecto perfectivo, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que copien un poco de esto, porque en algún borrador, en algún blog, porque es tipo una fórmula que ustedes tienen que saber identificar para desarrollar los ejercicios. Entonces, en el caso del aspecto perfectivo, contiene al pretérito, o sea, contiene al verbo en forma pretérita, o sea, todas las formas que tú puedes obtener del pretérito, y contiene la forma compuesta, es decir, al verbo haber y el verbo haber y el otro verbo, ¿no? O sea, verbo auxiliar haber y el otro verbo, ¿de acuerdo? En forma compuesta. Luego, en el aspecto imperfectivo, la fórmula es la siguiente. Aspecto imperfectivo, vas a tener que utilizar la siguiente fórmula. Aquí tú vas a utilizar la forma de pasado, presente, pasado, presente y futuro. Aquí no vas a utilizar el pretérito. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Ya te he dicho cuál es la diferencia entre pretérito y pasado, ¿cierto? El pretérito lo vas a utilizar para el aspecto perfectivo y el pasado lo vas a utilizar para el aspecto imperfectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está aquí, las terminaciones en aba y las terminaciones en ia, pertenecen al aspecto imperfectivo, o sea, la forma pasado. ¿De acuerdo? Y en el imperfectivo también va a estar la forma presente del verbo y la forma futura del verbo. ¿De acuerdo? En cambio, en el perfectivo solamente está el pretérito y la forma compuesta, nada más. En el imperfectivo está pasado, presente y futuro. Tú ya sabes cuál es la diferencia entre pasado y pretérito, ¿de acuerdo? Ya sabes cuál es la diferencia. Ya sabes y la tienes aquí, ¿de acuerdo? Todo tiene que ver con las terminaciones del verbo. ¿De qué formas puedes conjugar a un verbo? ¿Cuáles son las terminaciones que conjugas ese verbo? ¿De acuerdo? El compuesto se da solo en pasado y futuro. A ver, acá me pregunta, profesora, entonces el compuesto se da solo en el pasado y futuro. No, el compuesto también lo puedes dar en esa forma. Por eso aquí es válida la forma compuesta. Pero si tú dices, por ejemplo, en forma futuro, ¿no? A ver, un ratito. En forma futuro, en el caso del compuesto, ha bailado, he bailado, habré bailado. Habré bailado está en forma habré, ¿no? Es un forma futura. Pero acá te indica de toda la forma compuesta. Entonces, sea cual esté, ¿no? Así esté en futuro y todo ello, forma compuesta. ¿De acuerdo? Todo lo que implica la forma compuesta puede estar en pasado, en futuro, porque solamente hay pretérito y futuro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te indica forma compuesta, quiere decir todo lo que es compuesto, o sea, todos los derivados del verbo haber, todos los derivados del verbo haber junto con otro verbo. Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello lo vamos a ver mediante los ejercicios, para que no se confundan, para que de repente no entren en shock, no entren en pánico, porque tienen ejercicios para resolver. ¿De acuerdo? Entonces creo que voy a pasar de frente. A ver, solamente para que aquí entiendan la idea del aspecto perfectivo. Aspecto perfectivo, ¿qué dije? Pretérito y forma compuesta, ¿no? A ver, vamos a identificarlo mediante estas oraciones. A las 8 habré llegado. Ya ves, ahí está Claudia lo que te decía. Toda la forma compuesta del verbo haber, todas las formas compuestas, sea cual sea el tiempo. Acá tú tienes habré llegado, ¿cierto? Habré llegado. A las 8 habré llegado. Este habré te da o sea, te indica la forma futura, pero acá yo ya no, me parecía innecesario decirle que en la forma compuesta está tanto la forma pretérito como la forma de futuro, porque son todos los derivados del verbo haber que acompañan al verbo, o sea, todas las posibilidades que tiene el verbo haber junto con otro verbo, todas las posibilidades. Por ejemplo, aquí, habré llegado.
forma futura, pero acá tienes la forma compuesta del verbo haber, que es habré llegado, y acompaña a otro verbo. Entonces, efectivamente, aquí estamos ante el aspecto perfectivo, porque en el aspecto perfectivo hay forma compuesta, habré llegado. Ahora, acabé la secundaria a los 15. Acabé. Este es el verbo. Tienes que fijarte en los verbos. Acabé. Vamos a revisar la forma perfectiva. Pretérito me dice. ¿Terminan en E? Sí. Acabar. Termina en AR. Yo acabé. ¿Cierto? Yo acabé. Entonces, efectivamente, termina en E. Yo acabé. Estamos ante un pretérito porque el pasado solamente termina en aba e ia. Entonces, acabé, está bien, acabé la secundaria a los 15 años. Y entonces, obviamente, es pretérito, por lo tanto, aspecto perfectivo. Acá están los dos empleos del aspecto perfectivo. La forma compuesta del verbo haber y el pretérito acabé, ¿no? Verbos terminados en ar, yo acabé. Efectivamente, acabé pertenece al aspecto perfectivo. Ahora, aspecto imperfectivo. Mañana volaré. Tú te tienes que dar cuenta en qué caso se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, acá tú me puedes decir volaré, pero volaré, verbo volar. Volaré no es pasado, me podrías decir, ¿no? No es este pretérito, no estaría esto en el aspecto perfectivo, pero aquí te está diciendo el tiempo, pues. Mañana volaré. Te está hablando de futuro, entonces a volaré tú no lo puedes tomar como pretérito, lo tienes que tomar como futuro. Y todo lo que es pasado, presente y futuro, ¿dónde están? En el imperfectivo. Y entonces acá futuro, futuro, volaré ya, imperfectivo. Estudiaba, ya pues, pasado que termina en aba, te lo mencioné, acá está. Pasado que termina en aba, pasado es aspecto imperfectivo, por lo tanto, corresponde lo que te estoy diciendo, corresponde tal cual. Entonces, esa formulita que te acabo de aplicar es mucho más práctica en vez de estar identificando en qué casos la acción termina, en qué casos la acción no termina, como que es un poquito difícil identificarlo de esta manera si aplicamos simplemente estos conceptos. Lo vas a identificar mejor con la fórmula que te acabo de dar, o sea, es necesario que tengas escrita la fórmula para que al momento de resolver te guíes de esa fórmula, ¿no? Es un poco extensa, pero con eso no hay duda de que obtengas la respuesta correcta en un ejercicio con la fórmula que te acabo de dejar. Recuerda que para el perfectivo, forma compuesta del verbo haber, forma compuesta en cualquiera de sus tiempos, solamente hay pretérito y futuro, nada más. Forma compuesta y pretérito, ¿no? Cuando no tiene la forma compuesta acompañada, entonces busca el pretérito. Ese es en el aspecto perfectivo. Cuando hablamos del aspecto imperfectivo, concéntrate en pasado, presente y futuro, siempre en cuando el pasado termine en aba y termine en ia. En este caso, volaré está en futuro, así que ya pues, ahí ya no hay nada más ni que analizar, ni analizarle las letras, ni analizarle más cosas. Ubicas el tiempo, si ubicas que los tiempos están en futuro y en presente, ya automáticamente, imperfectivo. En el pasado sí como que tienes que pensar un poco si está en pretérito o está en pasado, ¿no? Para poder decidir si colocas aspecto perfectivo o aspecto imperfectivo. Pero esas son las fórmulas básicas, lo que te acabo de mencionar. Creo que ya podemos iniciar con los ejercicios y vamos a pasar a la primera pregunta. Al inicio tú vas a tener preguntas de conceptos, de conceptualización, así que creo que está un poco sencillo si te guías de tu libro. En el libro creo que solamente tienen ejercicios ustedes, ¿no? Sí, ¿no? A ver, confírmeme por favor. En el libro de lenguaje ustedes tienen ejercicios, porque acá en el solamente ejercicios. No hay todo esto, lo que te acabo de mencionar. Todo ello está. Sí, me dice su compañero. ¿Esto está? La definición, está todo, me dice. Ya, correcto, muy bien. Entonces ahí también tienes tu libro para guía y también tienes información extra con lo que te acabo de mencionar. ¿De acuerdo? A ver, lo que van a copiar al cuaderno no va a ser acá igualito, es algo un poco más concreto. Entonces pasamos a la primera pregunta, nivel básico. No es considerado un accidente gramatical del verbo. Solamente habían 5 accidentes. ¿Recuerdas? Tienes el número, el tiempo, persona, modo y aspecto. Entonces, ¿cuál no encaja aquí? ¿No encaja quién? Género. Recuerda que el verbo no tiene género. Los accidentes gramaticales son número, persona, modo, aspecto y tiempo. Nada más, solamente esos 5. Olvídate del género. El género no forma parte del verbo. Entonces, la respuesta correcta es la C. Ahora vamos a trabajar con ustedes ya. Voy a hacer la pregunta.
Cifuentes, Anaís. A ver, Anaís Cifuentes. Vamos a identificar contigo la respuesta de la pregunta 2. Dice, el accidente de, o sea, ¿cuál de los accidentes? Tiempo, aspecto, número, modo, persona. ¿Cuál de esos 5? Nos indica acerca del desarrollo de la acción verbal conclusa o inconclusa. O sea, cuando termina o cuando la acción está sin terminar. Lo acabamos de ver hace un instante. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Anaís Silva. Aspecto, Cifuentes, ¿no? Ajá, aspecto. Muy bien, respuesta correcta, porque nosotros identificamos que el aspecto perfectivo es lo que ya está terminado, ¿no? Está conclusa, la acción conclusa. Y el aspecto imperfectivo es cuando la acción está inconclusa. Muy bien, respuesta correcta. Pregunta 3. En la siguiente oración, Alexander resuelve el problema. Encontramos el verbo ¿en qué modo? A ver, eso le toca a Fernández Diego. Recuerden que el modo solamente hay 3. Ay, disculpen. Ya, continuamos. Solamente hay 3 modos. Tú tienes el indicativo, cuando es la forma plana, ¿no? Cuando solamente te comenta algo, te informa de algo. El subjuntivo, cuando expresas duda, deseo, probabilidad. Y el imperativo, cuando das una orden, ¿no? Y acá dice, Alexander resuelve el problema. ¿En qué modo está? ¿En qué modo está? A ver, Fernández Diego me dice imperativo. Muy bien. Respuesta correcta. Muy bien. Modo imperativo. Pero si te das cuenta, préstame atención aquí, préstame atención porque te puedes confundir. Si no estuviera la coma, porque no es necesario colocarle coma a un sustantivo acompañado del verbo, no es necesario, a excepción de que le estés dando una orden, ¿no? Porque cuando tú das una orden, separas el vocativo de lo que le quieres decir, ¿cierto? Préstame atención aquí porque te puedes confundir en otros ejercicios. Si no estuviera la coma, y tú dirías, Alexander resuelve el problema, es como si tú estuvieras contando algo, ¿cierto? Es como si simplemente lo estuvieras informando. Y ahí, en este caso, si la coma no estuviera, sería el modo indicativo, porque sería como tú estuvieras diciendo, Alexander resuelve el problema, ¿no? Alexander resuelve esto, Alexander resuelve el problema. Entonces estarías diciendo, solamente estarías informando. Ya, pero Alexander resuelve el problema. O sea, estás informando, ¿no? Solamente estás contándolo y ahí sería de modo indicativo. Pero ¿en qué caso vas a diferenciar tú al modo indicativo del modo imperativo? Que separa al vocativo de lo que quieres decir. En este caso, la coma está separando al vocativo, que es Alexander, y está separándolo de quién? De la orden. Alexander, resuelve el problema. Le estás dando una orden. ¿Te das cuenta de la diferencia? Si no estuviera la coma, sería modo indicativo porque simplemente estuvieras informando algo. Pero como está la coma, está separando al vocativo, o sea, está separando a la persona a quien te diriges de lo que tú le dices. Se supone que Alexander es a la persona a la que tú te estás dirigiendo, a la que vas a dar la orden. Alexander, te estás dando la orden, lo estás llamando. Y luego lo que está después de la coma es lo que tú le vas a decir a Alexander. Resuelve el problema. Le estás dando una orden, ¿cierto? Pero si no estuviera la coma, es como si simplemente lo estuvieras contando. Alexander resuelve el problema. Es como que estuvieses informando, nada más. Y ahí sería modo indicativo. Pero como el vocativo está separando a lo que tú estás hablando, entonces efectivamente estamos en el modo imperativo. Muy bien, respuesta correcta. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta 4, y eso le toca a Hugo Vega. Hugo Vega. Pregunta 4. Alternativa que presenta un verbo conjugado en pretérito compuesto. ¿Cuál es la forma compuesta del pretérito? La forma compuesta, ¿te acuerdas? Ahí lo tienes en tu libro en la parte de tiempo. Tienes simple y compuesto. Pero te está pidiendo pretérito compuesto, o sea, se refiere a un tiempo anterior. ¿De acuerdo? O sea, ahí no puedes utilizar habré, ¿no? Porque habré es futuro. Acá te está pidiendo específicamente pretérito compuesto. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Hugo Vega. Hugo Vega está. Recuerden que por falta de tiempo, no, bueno, porque ya nos queda poco tiempo. Su compañero me dice la D. La D. Cuando hablamos de forma compuesta se refiere al verbo haber, a los derivados del verbo haber. En este caso te está pidiendo no te está pidiendo simplemente la forma compuesta del verbo haber, te está pidiendo específicamente el pretérito compuesto. A ver, ¿a quién le toca después? Jamier Herrera. A ver, Jamier
Jamier, ¿cuál sería tu clave? En la 4. Jamier tampoco lo tiene, yo paso inmediatamente. A ver, Jamier me dice la C. Claro, pues, o sea, a la vista, esto está a la vista y paciencia de todos. Mira, ¿sabes? En lo único que tú podrías dudar cuando te dice compuesto es cuando te coloca forma compuesta. Pero acá ya te está indicando, te dice pretérito compuesto. O sea, pretérito compuesto quiere decir la forma anterior, o sea, ya para que lo entiendan en español, la forma pasado, pero en compuesto, ¿no? La forma pasado. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál es la forma? La forma compuesta siempre utilizas al verbo haber. Acá tienes, pues, en la C. Y la C es la única alternativa donde tú tienes el verbo haber. En la A, compró figuritas, está en pretérito, pero pretérito simple, ¿no? Porque es el de comprar. Yo compré, tú compraste, él compró. Ahí está, pretérito, pero pretérito simple. ¿Por qué simple? Porque no está acompañado del verbo haber. No está acompañado del verbo haber. ¿Dónde está el verbo haber? Si dijera ha comprado figuritas, ahí sería pretérito compuesto, o sea, aumentándole verbo haber, ¿no? Ha comprado. Pero aquí estamos simplemente en pretérito simple. Ayudaré a mis hermanos. Ayudaré ya es futuro, ¿cierto? Ayudaré es futuro. Entonces, obviamente, aquí no estamos hablando de pretérito, estamos hablando de futuro. He vendido, ya pues aquí está, forma compuesta del verbo haber. He vendido, tiempo pasado, bueno, pretérito, ¿no? He vendido mi auto. Ya está, he vendido mi auto. Y acá está, pues. Ahí está, forma compuesta. Tienes dos verbos, el verbo haber y el verbo vender, juntos. He vendido. Entonces, efectivamente, este es pretérito compuesto porque está en pasado. Entonces, ahí marcas la respuesta. La correcta sería la C. Si tuvieras habré vendido, ¿sería lo correcto? Habré vendido, no, porque habré vendido no es pretérito compuesto, es futuro compuesto. Entonces, definitivamente tienes que identificar que esté de forma pretérita, no de forma pasada, porque te está pidiendo pretérito compuesto. ¿De acuerdo? Ahora, vuelvo pronto, ¿qué cosa es? Vuelvo pronto. Vuelvo pronto, futuro pues, ¿no? Porque si ves todo el contexto de la oración, vuelvo pronto, ¿no? Vuelvo pronto. ¿Será futuro? A ver, devuelvo sería volveré, volveré pronto. Ah, volveré pronto sería futuro. Entonces, este está en forma, vuelvo pronto en forma presente. Lo estás hablando en forma presente. Eres una buena persona. Ya, pues eres. Eres está en presente, ¿no? En presente, presente. Acá estaba en futuro y aquí estaba en pretérito, simple, ¿no? Entonces, pretérito compuesto lo tiene la C. Simplemente porque está acompañado del verbo haber. Nada más, así de sencillo. No tienes por qué analizar más. 5. Alternativa que presenta un verbo conjugado en tercera persona gramatical y pretérito compuesto. Uy, aquí ya como que se te pone un nivel un poquito más complejo. Tercera persona gramatical, simplemente ubica la tercera persona, él, ellos, ellas. Cuando lo puedes reemplazar, por ejemplo, si aquí no tienes él, ellos, ellas, lo puedes reemplazar por eso. Y recuerda que tiene que tener pretérito compuesto. A ver, eso le toca a el usuario. Me quedé en Jamier, ¿no? Carlos Enrique. A ver, Carlos, ¿cuál es tu respuesta en las 5? Tiene que haber tercera persona, o sea, él, ellos, ellas, ella, tiene que tener tercera persona y a la vez pretérito compuesto. Quiere decir que aparte de tener lo que te acabo de mencionar, el pretérito tiene que estar en esta forma, ¿no? En he vendido, ha vendido, en todo ello, ¿no? Con el verbo haber. Verbo más el verbo haber. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Perdón, Carlos Enrique, te tocaba a ti. Carlos Enrique. Su compañero me dice la C. Vamos a identificarlo, ¿ya? Vamos a ver si es correcto o no. Vamos a analizar uno por uno para que se den cuenta porque este tema del lenguaje, ya estamos tercer, cuarto bimestre, ya tiene un nivel de complejidad mucho más alto que los que veíamos en competencia lingüística. Así que es necesario que presten atención. Es simplemente buscar la fórmula, nada más, es la fórmula. Utilizando la fórmula que te he dado de la diferencia entre la forma compuesta, el aspecto perfectivo, imperfectivo, pretérito, pasado, utilizando eso nomás es que vas a jugar con con todos los ejercicios. A ver. Andrés es un genio en computación. Andrés, reemplázalo por una persona. Sería él, ¿cierto? Entonces aquí está en tercera persona. Andrés, tú en vez de Andrés puedes decir, él es un genio en computación. ¿De acuerdo? Puedes reemplazarlo por él.
Por lo tanto, aquí tenemos tercera persona, pero nos pide pretérito. Y aquí el verbo, ¿en qué forma está? El verbo está en qué? Está en es. ¿Y es qué cosa es? Presente. Así que descartado porque no me pide presente, me pide pretérito. Ahora, Carolina, reemplázalo. Ella, ¿cierto? Ella. Estamos obviamente en tercera persona. Ella baila en el escenario, pero baila está en tiempo presente, no está en pretérito compuesto, por lo tanto lo eliminamos. Los perros ladran mucho. Los perros está en qué persona? Ellos, ¿cierto? Ellos ladran mucho. Está en tercera persona también. Pero ladran, ¿en qué está? En presente, ¿no? Está en presente, ladran. Por lo tanto, a mí me pide pretérito, no me pide presente, descartado. La C no es la respuesta. Ahora la D. La D ya te da la persona, o sea, ya no necesitamos identificarla. Te dice ellos. Ellos han trabajado. Ya pues, ellos, tercera persona, pretérito compuesto. Busca el verbo haber y al costado otro verbo. Han, ahí tienes, verbo haber y trabajado, otro verbo. Han trabajado. ¿Listo? Pretérito compuesto, pasado y verbo haber. Pasado y verbo haber. Ya está. Verbo haber pasado, ¿esto qué significaba? Pretérito compuesto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ellos han trabajado toda la noche. Tercera persona gramatical, ellos, pretérito compuesto, han trabajado. La respuesta correcta era la D. Vamos a analizar la E. Marta está durmiendo durante clase. Marta, ella, tercera persona, pero está durmiendo. Si bien es cierto, acá tenemos dos verbos, está y durmiendo, ¿no? Tenemos dos verbos, pero acá no hay verbo haber. Está no es verbo haber. Entonces yo no puedo decir que es forma compuesta, porque la forma compuesta requiere del verbo haber y al costado otro verbo. Acá hay dos verbos, está durmiendo, ¿no? Si bien es cierto, tenemos perífrasis verbal, pero no con la forma de haber, con la forma del verbo haber. Por eso descartamos la E, ¿de acuerdo? Entonces la clave correcta es la D. Clave correcta es la D. Pasamos a la pregunta 6. Se conoce como modo subjuntivo a ver, esto tenemos aquí para preguntárselo. A ver, Steven Pérez. Modo subjuntivo. ¿Cuál de todas estas alternativas le corresponde al modo subjuntivo? A ver, Steven Pérez. ¿Qué decimos del modo subjuntivo? ¿Cuál de estas claves podría ser la respuesta? A ver, te esperamos, Steven Pérez. En la C. Ahí tienes en tu libro. En tu libro tienes ahí las definiciones. La M, dice su compañero, vamos a identificar, ¿ya? A ver, modo subjuntivo. Aquel que expresa la subjetividad del hablante. Y creo que esto lo tienes aquí. Observa. Modo subjuntivo. El modo de subjetividad. Ahí está. Ahí dice. Entonces la clave correcta, ¿cuál es? La A. Modo subjuntivo, aquel que expresa la subjetividad del hablante. ¿De acuerdo? Esto es lo que está más concreto y lo que está implantado en su texto. Así que este es lo correcto. Pasamos ahora a la 7. Alternativa que presenta un verbo con aspecto perfectivo. A ver, ¿quién tiene la respuesta aquí? Voy a dar un tiempo para todos y cualquiera de ustedes me puede dar con la respuesta en el chat, pero esperen que todavía no indico que escriban, ¿ya? Aspecto perfectivo, acuérdate, perfectivo era todo lo que tiene la forma compuesta del verbo haber, forma compuesta del verbo haber, ya sea en futuro o pretérito, y también tiene el modo pretérito, ¿cierto? El modo pretérito de las terminaciones del verbo terminado en ar, terminado en er y terminado en ir. ¿No? O sea, quiere decir que en el perfectivo no vas a encontrar aba, no vas a encontrar ia, sino la otra forma de conjugación de pasado. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Ya pueden responder. Ya. A ver, ahí lo estoy viendo. Ya, Jamier me dice lo mismo que me dice Alondra. A ver, aquí Adriana también me dice lo mismo. Silva Patricia me da otra respuesta. Erika me dice lo mismo. Rojas también. Cochache también. Ya, listo. A ver, están entre la D y la E. La D y la E. Vamos a analizarlo. ¿De acuerdo? Vamos a analizarlo. A ver, un ratito. Ya identifiqué cuál es el error de los que me han dicho la E. Efectivamente, la clave correcta es la D, pero ya identifiqué en qué se han equivocado.
A ver, vamos a analizar uno por uno para que les quede claro. Jugaba todas las noches. Ya pues, jugaba. Aba. Todo lo que termina en aba, ¿a qué modo pertenece? Todo lo que termina en aba. Le pertenece al imperfectivo. ¿Te acuerdas? Aquí está. Por eso les dije, apunten. Imperfectivo, pasado, presente y futuro. Pasado, está aquí, pasado. Cuando termina en aba y cuando termina en ia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos identificar lo siguiente. Jugaba es imperfectivo porque termina en aba. Recuerda que aquí solo te tienes que fijar en el verbo, en nada más. En la B, camina sin dirección. Camina, ¿en qué tiempo está? Camina, presente. ¿Y dónde se encontraba el presente? En el imperfectivo. Mira, imperfectivo, pasado, presente y futuro. El presente está en el imperfectivo. Por lo tanto, la B es imperfectivo. Jimena escribe. Jimena escribe un cuento. Escribe. ¿Qué quiere decir? Jimena escribe un cuento. Presente, ¿no? Presente. Está en presente. Jimena escribe un cuento. Presente. ¿Y presente dónde se encuentra? En el imperfectivo. Deyanira cocinó un seco de cabrito. Cocinó. Vamos a analizar este verbo. ¿De acuerdo? Cocinó no está en qué? Está en pasado, ¿cierto? Cocinó está en pasado. Entonces solamente va a haber una diferencia entre pretérito y pasado. Pasado cuando termina en aba o cuando termina en ia. Pero cocinó no termina en aba ni tampoco termina en ia. Entonces cocinó, si está en forma pasada, ¿qué será? Pretérito. ¿Por qué? Porque cocinar. Yo cociné, tú cocinaste, él cocinó. Él cocinó. Ya lo tienes identificado. Entonces es pretérito. Es pretérito. Efectivamente, y todo lo que es pretérito le corresponde al aspecto perfectivo. Pretérito perfectivo. Ajá. Entonces la clave correcta sería la D. Vamos a ver qué pasaba con la E. Esteban y Raúl conversan. ¿Conversan en qué tiempo está? Presente, pues, y presente a quién le corresponde? Al imperfectivo. Por lo tanto, ¿quién tiene aspecto perfectivo? La clave correcta sería la D, cocinó. Además, es fácil identificarlo porque no termina en aba y tampoco termina en ia. Entonces ahí tú te das cuenta que si estamos hablando de pasado, ojo, esto solo funciona con el pasado, si estamos hablando de tiempo pasado y ese tiempo pasado no termina ni en aba, ni tampoco termina en ia, entonces ¿qué cosa es? Es pretérito. ¿Y pretérito a dónde corresponde? Al aspecto perfectivo. Un poquito complejo, ¿no? Pero si tienes la fórmula a la mano, rapidito lo vas a hacer. 8. ¿Qué alternativa no presenta un verbo en modo imperativo? O sea, ¿qué alternativa no me presenta una orden? A ver, esto sí voy a preguntar a Sofía Erazo. ¿Qué alternativa no presenta una orden? O sea, en modo imperativo. ¿En cuál de estas alternativas? A ver, espero tu respuesta. Sofía. Su compañera me dice la E. Parece que sí, está en lo correcto. Parece que sí, vamos a analizar. Recuerde que el imperativo separa a lo que, lo que vas a decir y a la persona a la que se lo vas a decir. A ver, vacuna a tu perro, Jaime, ¿no? Le estás dando una orden a Jaime, por lo tanto, esto sí está en imperativo. Léeme las noticias, por favor, Claudio. Le estás dando una orden a Claudio, por lo tanto, imperativo. Ven conmigo si quieres vivir. Le estás dando una orden. Si bien es cierto, acá no está separando el nombre, pero se sobreentiende, ¿no? Ven conmigo. Se sobreentiende que se lo estás diciendo a otra persona. Ven conmigo si quieres vivir. Le estás dando una orden, también imperativo. Caminaremos juntos, ¿no? Caminaremos juntos. Nosotros caminaremos juntos. También como que un poco se acerca a la orden, ¿no? Se acerca un poquito. Pero ¿quién se aleja por lo tanto de la orden? O sea, ¿quién está un poquito más alejado? Porque la confusión podría estar entre la D y la E. ¿Quién se aleja un poco más del imperativo? La E. Los exámenes no son complicados, simplemente es una afirmación o una negación. Estás informando. Cuando tú informas, esto está en modo indicativo. Por lo tanto, la clave correcta es la E, porque esto no está en imperativo, sino está en indicativo. Muy bien. ¿Qué más? Ahora aquí en la 9. El tiempo compuesto solo se da en fácil, esto lo hemos visto también. El tiempo compuesto solamente en qué tiempo se dan. A ver, Renzo Dueñas, ¿cuál sería tu clave? El tiempo compuesto solo en qué tiempo se dan. A ver, Renzo Dueñas, danos tu respuesta. Si demora, paso a otro usuario. Ya.
A ver, pasamos entonces a Carla Rojas. Carla Rojas, el tiempo compuesto solo se da en, Carla Rojas me dice la B, efectivamente, y eso está aquí en su libro, aquí está, observa, observa. Tiempo. ¿Cuántas formas tenemos? En pretérito, compuesto. En presente no existe y en futuro, ahí está, compuesto, ¿no? Compuesto solamente hay en pretérito y solamente hay en futuro. En presente no existe. Por lo tanto, la clave correcta efectivamente era la B. Pretérito, el tiempo compuesto solo se da en pretérito y en futuro. Muy bien, respuesta correcta. Pasamos ahora a la pregunta 10. A ver, un ratito. Ya, listo. Pregunta 10. Esto le toca a el usuario Silva Fabián. Fabián Silva. Alternativa que presenta verbos conjugados en segunda persona, o sea, tú, ustedes, y plural. Segunda persona y plural. ¿Cuál sería tu respuesta? Segunda persona es tú, ustedes. Tú, ustedes. Recuerda que si no está aquí, obviamente tú vas a tener que colocárselo antes imaginariamente, ¿no? Probando con cada uno de ellos. A ver, Fabián Silva, Fabián le toca, ¿no? Sí, Fabián Silva, ¿cuál sería tu respuesta en el caso de la 10? Segunda persona y número plural. Fabián Silva me dice la D. Vamos a identificar si su compañero está en lo correcto o no. Parece que sí. A ver, vamos a probar. Acá dice número plural. Entonces acá bailamos. Si me dice número plural, no voy a utilizar al tú, pues. No puedo utilizar al tú, porque el tú ¿en qué está? Está en singular. Lo único que puedo utilizar es ustedes, nada más, de segunda persona. Entonces, ustedes bailamos, no da, ¿cierto? Ustedes bailamos, no da. A ver, ¿qué más? Ustedes regreso. Te pide acá segunda persona de esto y número plural de esto, ¿no? Y número plural de esto. Ya. Ya. A ver, ustedes bailamos, no da. Y llora, no está en ustedes llora, no está en plural, ¿no? Sería ustedes lloran para que esté en plural, entonces la A no es. Ustedes regreso, ¿no? Ustedes caminamos, tampoco. A ver, ustedes alabamos, no. Quería está en singular. Ustedes vuelvan, ya, ustedes vuelvan si encaja. Y cocinen está en plural. Ustedes cocinen en plural, ¿cierto? Entonces la clave correcta es la D. Ustedes escribimos, ¿encaja? No. Leen si está en plural, pero aquí en la segunda persona no encaja. ¿Cuál es lo único que encaja? En la D. Ustedes vuelvan, ¿no? Estamos en segunda persona, encaja perfectamente. Ustedes vuelvan y cocinen, que está en plural, ¿no? Entonces, segunda persona, vuelvan y cocinen, plural. Entonces, la clave correcta es la D. La clave correcta es la D. Muy bien, Silva Fabián. Pasamos a la 11 y esta ya está resuelta. ¿Qué nos dice? Los accidentes gramaticales del verbo son indicativos por el morfema flexivo. Por el morfema flexivo, o sea, por la forma en la que termina, ¿no? En cómo termina un verbo. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, luego tenemos aquí 12. La siguiente oración. Hernán ha llegado tarde nuevamente. Encontramos en qué modo o aspecto o no sé, en qué cosa de las alternativas encontramos aquí al verbo. Pregunta 12. Esto sí va para cualquiera de ustedes. Puede responder la 12. Cualquiera. Puede responderlo en el chat ya. Hernán ha llegado tarde nuevamente. ¿Qué encontramos? A ver, por ahí hay respuestas diversas. Silva me dice Rojas, Quispe, Ed Nilsson, Rojas, ya. Hasta ahí, hay un debate entre dos, entre la A y la B. Vamos a identificar quién tenía la razón, ¿ya? Si bien es cierto, parece que los dos, ¿ah? A ver, Hernán ha llegado tarde. ¿Qué tenemos aquí? Cuando tenemos la forma compuesta del verbo haber, ¿qué cosa teníamos? ¿Qué aspecto? Aspecto perfectivo, ¿cierto? Ha llegado. Esto de acá, forma compuesta del verbo haber más el verbo, tenemos ahí aspecto perfectivo. Pero no solamente eso, también tenemos el tiempo compuesto, ¿cierto? Tenemos el tiempo compuesto, el pretérito compuesto específicamente. Entonces, ¿qué más? Aspecto perfectivo no hay en las alternativas, entonces, ¿a cuál voy a indicar? Voy a indicar tiempo compuesto, pero
Si tú dices, Hernán ha llegado tarde nuevamente, ¿qué estás diciendo? Lo estás hablando en qué modo? En modo indicativo, porque estás informando. Entonces, aquí tú tienes modo indicativo y también tienes tiempo compuesto, tienes ambos. Entonces, todos estaban en lo correcto. Acá hay modo indicativo porque lo estás informando. Hernán ha llegado tarde nuevamente, ¿no? Estás afirmando algo, estás contando algo, modo indicativo. No estás dando una orden ni tampoco un deseo. Y tiempo compuesto porque acá lo tienes, del verbo haber, ha llegado, ¿no? También sería aspecto perfectivo, pero en las alternativas no hay aspecto perfectivo. Entonces lo correcto sería la A y la B. La A y la B son correctas. Muy bien. Pasamos a la 13. Alternativa que presenta un verbo en modo imperativo, segunda persona, tiempo futuro. Ya se te complicaron las cosas. 13. Dice, imperativo, segunda persona, tiempo futuro. A ver, cualquiera de ustedes puede responderlo ya. Los estoy leyendo, los estoy leyendo. A ver, Herrera, Quispe, Anco, Rojas, Silva. La mayoría me dice la A. Parece que están en lo correcto, ¿no? Parece que están en lo correcto. Modo imperativo, cuando le das una orden a alguien. Segunda persona, cuando hablas del tú, ¿cierto? Del tú o de ustedes. Y tiempo futuro, cuando pronosticas que va a pasar más adelante, ¿no? Entonces, a ver, bailarás. Vamos a identificar. Bailarás con Betty. Le estás dando una orden a alguien, ¿cierto? Entonces ya hemos identificado imperativo. Ahora, segunda persona. Tú bailarás con Betty. Tú bailarás con Betty. Tú, segunda persona. Muy bien. Por más de que no esté ahí, mentalmente sabemos que es segunda persona porque puedes colocarle un tú imaginario. Tú bailarás con Betty. Y futuro, bailarás, pues. Bailarás. ¿En qué tiempo está? Bailarás. Futuro. Entonces parece que lo correcto es la A. Ah, ya, muy bien. Están identificando bien. Ah, yo pensé que se les iba a complicar. A ver aquí. Regresemos a casa. Acá es nosotros regresemos a casa. Está en imperativo, sí. Regresemos a casa. Es una orden, está en imperativo. Pero a ver, la persona, nosotros regresemos a casa. ¿Nosotros qué cosa es? Es primera persona, así que ahí descartado porque ya no es segunda. Ahora, cantemos el himno. También imperativo. Nosotros cantemos, nosotros primera persona. Descartado porque te pedía segunda. Ojalá, ya pues, ojalá es subjuntivo, entonces ahí ya muere porque es modo imperativo, te está pidiendo, y ojalá es subjuntivo, descartado. Visitamos a nuestros abuelos, nosotros visitamos primera persona, entonces descartado porque te está pidiendo segunda. La clave correcta es la A. Muy bien. Pasamos a la pregunta 14, ya solo nos faltan dos preguntas. Uy, a tiempo, justo a tiempo. Señala la relación incorrecta. ¿Cuál sería su clave? Pueden responderla ya. Ahí Claudia me dice la respuesta, Quispe también, Rojas también, Alondra, Silva Patricia, Castellano Luis. Todos han coincidido con lo mismo, Cochacha también. Me dicen la E. Vamos a ver si están en lo correcto, parece que sí. A ver, modo imperativo. Vuelve pronto, Javier. Esto es modo imperativo, efectivamente está correcto, lo que te pide es la relación incorrecta, entonces descartado. Tiempo compuesto. Hemos estudiado, efectivamente, compuesto, ¿no? Compuesto. Entonces descartado. Aspecto imperfectivo, jugábamos. El imperfectivo es cuando tiene aba, ¿no? Todo lo que termina en aba. El pasado en aba y en ia. Entonces, efectivamente, esto está correcto, descartado. Modo subjuntivo. Me gustaría, o sea, un deseo, ¿no? Me gustaría que fueras mejor persona. Entonces, obviamente está en subjuntivo. Tiempo simple. Habré llegado. Habré llegado es simple, no, es compuesto. Entonces, aquí estaba el error. La clave correcta es la E. 15. Alternativa que presenta un verbo conjugado en modo subjuntivo, tiempo futuro y aspecto perfectivo. Uy, ¿ahí qué será? A ver, respuestas ya. Adriana, Erika, Cifuentes, Rojas, Anco, Castellanos. Todos coinciden en lo mismo, ¿no? A ver, un ratito. Para la 15, ya, Cifuentes, Rojas, y hay todo lo demás mencionado. Ah, hay dos. Me dicen la E por un lado y por otro lado me dicen la A. A ver, ¿cuál será? Acá también me dicen la E. Vamos a identificar cuál es la clave correcta. Dice, modo subjuntivo. Subjuntivo, pues, deseo. Ojalá, ya pues esto está más claro que el agua. Ojalá, cuando te ponen ojalá, automáticamente es modo subjuntivo, pues. Ojalá pudiera ser feliz. Pudiera. Te está hablando de un futuro, tiempo futuro.
Aspecto perfectivo, si bien es cierto, aquí el aspecto perfectivo nosotros lo hemos identificado a través del pretérito y del pasado, no lo hemos ejemplificado con tiempo futuro. Y no es necesario porque la mayoría de ejercicios no lo requiere. Pero acá estaba más que claro que el ojalá acompaña, pues. Mira, acá tienes ojalá, subjuntivo y futuro. Y si bien es cierto, este es futuro, acuérdate, ¿ah? Por eso tú no podías conjugarlo con lo de terminación de pretérito, porque esto es futuro, no es pretérito. Entonces no podías emplear la regla con respecto a esto, porque te repito, esto es tiempo futuro. Y la regla solo se emplea para pasado y pretérito, ¿no? La regla que te acabo de mencionar aquí de las terminaciones, ¿no? La regla. Esto solo es para pasado y pretérito. Pero en el caso de futuro, normal, pues, pudiera, ya está en futuro, ¿no? Entonces acá se cumple subjuntivo y tiempo futuro. En aspecto perfectivo, como que un poquito entras en duda porque no has podido identificar cómo se conjuga lo que es futuro en perfectivo. Pero si ya tienes los dos, simplemente corrobora que las otras alternativas no tengan más de dos, ¿no? Por ejemplo, Carmen estrenó su nuevo musical. Aquí está en modo indicativo, entonces ya fue descartado. El señor Manuel donará un toro para la fiesta. Esto está en modo indicativo, porque estás informando. Los alumnos siempre aprueban el curso de lenguaje. Aquí también está en indicativo, entonces no está en subjuntivo, pues. Te pide acá subjuntivo. La hacienda no será vendida. Indicativo. Todos tienen modo indicativo. El único que estaba en modo subjuntivo era la A porque presenta ojalá. Estás expresando tu deseo. Entonces, efectivamente, y pudiera estar en futuro. Entonces ya, pues queda claro que está en aspecto perfectivo. Futuro en aspecto perfectivo, por lo tanto la clave correcta es la A. Clave correcta era la A. Creo que ya hemos terminado. Nos quedan 3 minutitos para concluir definitivamente, pero con respecto a las actividades, voy a hacer una mención de lo que tienen que hacer. Tienen que resolver ustedes la tarea de su libro. Recuerden investigar todo ello. Algunas preguntas que son de concepto, investiguenlas, tienen ahí el internet o tienen ahí la ficha que les he dejado o el libro mismo. No hay ningún problema en el caso de investigación. Y en el caso de resolución de ejercicios, sí tienen que resolverlo ustedes, pues, ¿no? O sea, identificando las reglas básicas que les acabo de dar. Pero la ficha virtual ustedes tienen algunas preguntas, creo que una o dos preguntitas que son las mismas del libro, así que no hay ningún problema, ¿no? La ficha virtual consta de 5 preguntas, tienen plazo para presentar todo ello hasta el domingo 6 de septiembre, tienen plazo para presentar esa fecha, y recuerden que unas 2 preguntas, creo, si no me equivoco, pertenecen a la ficha, a las preguntas del libro, están en la ficha virtual. Ya es para desarrollar. Acá lo tienen, la ficha virtual. A ver, vamos a un ratito verificar qué tipo de preguntas hay. Ya, listo. Son 5 preguntas como siempre. Te pide, reconoce la oración en la cual está en modo indicativo. Te pide cuál tiene aspecto imperfectivo. Y luego acá te pide relación adecuadamente. Acá tenemos un nuevo modo que ustedes no han visto, que es el modo potencial. Y te voy a hacer una breve explicación. El modo potencial es cuando te indica una condición, ¿no? Si pasara esto, si hubiera hecho esto, pasaría lo otro. Si pudiera hacer esto, hubiera pasado lo otro, ¿no? Ese es el modo potencial o modo condicional. Y además tú lo vas a descartar porque primero encuentras los modos anteriores, y ya lo que queda es el modo potencial, obviamente, ¿no? Pero para que te des una idea, es tipo una condicional. Puedes confundirte entre el modo potencial y el subjuntivo, por eso primero encuentra el subjuntivo, después del modo potencial, obviamente es lo que queda, ¿no? Recuerda que es tipo una condicional. Luego encuentra, a ver, esta oración en qué modo está y este verbo en qué modo está. Y ya está, nada más. Eso es lo único que te pido para desarrollar. Es algo sencillo, no es tan difícil y recuerden completar su libro. Ya recuerden completar su libro y me lo mandan obviamente con las respuestas correctas. Listo, eso sería todo por hoy. Recuerden que tienen plazo y recuerden cuál es la nueva activación de las notas. Así que yo la próxima clase voy a empezar ya comunicándoles quiénes me han presentado, quiénes no me han presentado. ¿Qué me dicen?
¿Cómo se escribe? Septiembre o septiembre. Cualquiera de las dos es válida según la RAE. Busca ahí en la RAE, vas a ver que te va a decir lo mismo. Busca en la RAE, en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, y admite las dos formas, septiembre o septiembre, da lo mismo. Puedes escribir como gustes. Muy bien, entonces creo que ya hemos terminado y doy por concluida la clase. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, ya pueden colgar.